Muy bien, entonces, bueno, buenas tardes, días. Cuando estén viendo este video, mi nombre es Carla Rodríguez, ya me conocen. Vamos a continuar con el siguiente módulo de este taller de resolución de casos clínicos. Y en este caso, pues estaremos revisando algunos casos, como siempre, basados en conocer nuestro paciente, el motivo de consulta y los datos clave, que es lo fundamental que nos va a dar la respuesta para contestar estos casos clínicos IG. Entonces, vamos a comenzar con el siguiente caso clínico. Una paciente de 34 años que acude a consulta por fiebre, dolor abdominal en el costado derecho de una semana de evolución. Durante el interrogatorio indica que ha presentado náusea, vómito, coluria, hiporexia, prurito, astenia, dinamia. En la exploración se registran signos vitales normales, ataque al estado general, huellas de rascado, ictericia en conjuntivas, dos cruces, abdomen globoso, doloroso a la palpación profunda, en hipocondrio derecho y hepatomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Inciso A, hepatitis A. Inciso B, colangitis aguda. Inciso C, absceso hepático. Acá tenemos la grabación un poquito para que puedan contestar y posteriormente reanudan la grabación para poder verla en el análisis del caso clínico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a analizar el caso clínico. Lo primero es conocer a nuestra paciente. Entonces, ¿quién es? Es una mujer de 34 años. No tenemos ningún antecedente de importancia, no tienen enfermedades autoinmunes, ninguna comorbilidad, algún antecedente de infección, nada. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta por el que viene hoy? Que tiene fiebre, dolor abdominal, náusea, vómito, coluria, hiporexia, prurito, ictericia en conjuntivas y hepatomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí el diagnóstico más probable es colangitis aguda, porque vamos a recordar rápidamente acá, nada más. Déjenme les escribo. Aquí está. Hay estas tres situaciones que vamos a tener acá, que es hepatitis, colangitis y absceso hepático. Muchas veces cuando estamos en pregrado, solemos confundirlo porque los síntomas suelen ser muy parecidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser lo clave de hepatitis A? Generalmente estos pacientes van a ser pacientes pediátricos. La principal vía de transmisión es fecal oral, entonces por eso tiene mucha relación con el grupo etario. Lo que más presentan es este dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior derecho, y generalmente tienden a presentar náusea y vómito. ¿De acuerdo? Entonces estos son pacientes que son niños, que tienen contacto con comida contaminada, con agua contaminada, que tienen dolor abdominal, náusea y vómito. Y pueden tener algunas veces diarrea, malestar general, anorexia, hiporexia, etc. Ahora, con la colangitis aguda. No me voy a adelantar tanto a la retroalimentación, entonces lo vamos a ver muy rápido. En relación a nuestro caso clínico, la paciente tiene los tres datos clave de colangitis aguda. Primer dato clave, bueno, yo me lo aprendí con una mnemotecnia que no sé si exista, y esta fue la que yo creé en mi mente, no sé si realmente exista patentada, pero yo le puse la colangitis aguda DIF, que DIF es el organismo este que ayuda como a las poblaciones en situación vulnerable, y le puse así, mi mnemotecnia es DIF, porque presentan dolor abdominal, ictericia y fiebre. Esta es la triada de Charcot. Entonces, la paciente tiene acá dolor abdominal, como vemos aquí, dolor abdominal, tiene fiebre, aunque no nos mencionen que está cuantificada, pues nos dicen que tiene fiebre y tiene ictericia. Estos tres datos ya son diagnósticos de colangitis, ¿de acuerdo? Y finalmente nos dicen absceso hepático. Generalmente los abscesos hepáticos pueden ser bacterianos o amebianos. Son las dos grandes rubros. En los casos clínicos del IGEL tienden a preguntar más bien amebianos, no tanto bacterianos, no sabemos por qué, pero tiene esa tendencia a presentar amebianos. Igual que la fiebre reumática es un caso que ya casi nunca sucede porque pues ha disminuido mucho la transmisión de este microorganismo y realmente los pacientes son atendidos como muy temprano, etcétera. Pero en el absceso hepático amebiano generalmente es un paciente, sobre todo adulto o de la tercera edad, principalmente campesinos, y se presentan de manera súbita con un cuadro, un ataque al estado general intenso.
Es un paciente que está febril, que tiene picos febriles. Esto es muy característico, tiene picos febriles, febriles, febriles. Y está en su cama, está diaforético, se ve mal, se siente mal. Generalmente hasta el médico puede ir a verlo ahí a su casa. Y cuando le dan su tratamiento, que generalmente es metronidazol, cuando no cumple criterios para drenaje, mejoran impresionantemente en 48 a 72 horas. Este paciente se le quita el ataque al estado general como si nada. Entonces, aquí no nos hablan de un paciente que sea adulto, de la tercera edad o que sea campesino. Se relaciona sobre todo con esto por la contaminación fecal oral que puede existir para el consumo, la ingesta de transmisión de quistes en ameba histolítica, porque el absceso hepático amebiano, pues como su nombre lo dice, es por amibas, sobre todo en ameba histolítica, de vía transmisión fecal oral. Este, no nos mencionan que sea algo súbito, de hecho tiene una semana de evolución, y no nos mencionan tampoco que tenga algún otro factor de riesgo para amibas. Con la colangitis aguda nos podrían todavía dar más datos, la verdad es que sí nos podrían dar más datos, pero lo que sí nos dicen es que la paciente tiene un abdomen globoso, es decir, que es una paciente que está llenita, que tiene un IMC alto, y también nos mencionan que es una paciente que está cerca de los 40s, que es otro dato que nos haría pensar en litos. Es importante que tengamos presentes los litos porque los litos favorecen la colangitis aguda de manera impresionante. ¿Qué otros datos que les podemos preguntar al paciente si ha tenido como episodios anteriores de cólico biliar, que tenga dolor en el epigastrio con ingesta de grasas, etcétera, que es esto el cólico biliar? Y pues ya posteriormente se presentan como la colangitis. La hepatitis es el más benigno y sobre todo en niños. Entonces, por eso es muy importante analizar al paciente, porque a veces el grupo etario nos da la clave. Entonces, en este caso, tenemos que es colangitis aguda. Entonces, en la retroalimentación, vamos a ver que de hecho no existe una guía de práctica clínica como tal de colangitis. Yo la traté de buscar antiguas, nuevas, nada, no encontré nada. No sé si venga escondida a lo mejor en alguna de colecistitis o litiasis biliar o colelitiasis o algo así, pero de hecho estoy buscando en estas guías de práctica clínica y no encontré colangitis. Pero lo que sí es característico que siempre nos mencionan es la triada de Charcot para colangitis, que es el DIF, mi mnemotecnia inventada que les había dicho, que es dolor abdominal, ictericia y fiebre. Y la pentada de Reynolds es cuando además de tener estos tres, se acompaña de una hipotensión o choque y alteración del estado mental. ¿De acuerdo? Entonces, eso es colangitis aguda. Y pues la principal causa siempre van a ser litos biliares. Siguiente caso clínico. Un lactante de 13 meses es llevado a consulta por presentar fiebre intermitente de 38 grados centígrados las últimas 24 horas que se dé con antipiréticos. Además, presenta rinorrea hialina abundante y tos seca progresiva en accesos. En la exploración física se encuentra hidratado a febril con dificultad respiratoria manifestada por tiraje intercostal leve, retracción sifoidea. Se auscultan estertores crepitantes finos y sibilancias al final de la expiración, por lo que se sospecha de bronquiolitis. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del cuadro? Inciso A, neumonía; inciso B, laringotraqueobronquitis; inciso C, crisis asmática. Entonces damos unos segundos para contestar. Pongan pausa al video y posteriormente avanzan con el análisis del caso clínico. Muy bien, entonces para analizar el caso clínico, nuestro paciente vemos que es un lactante de 13 meses y no tiene ningún otro dato de comorbilidad. Y lo que es nuestro motivo de consulta es que tiene rinorrea hialina, fiebre, tos seca y simplemente incluso en el caso clínico nos hacen mención de que el paciente pues ya tiene aquí como dice una bronquiolitis, ¿de acuerdo? Además, aquí los datos claves es que el paciente tiene dificultad respiratoria con tiraje intercostal, retracción subsifoidea, estertores y sibilancias. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del cuadro? Entonces, aquí la respuesta es neumonía. ¿Por qué es neumonía? Volvemos, la importancia del grupo etario de estos pacientes. Es decir, si es un niño, si es un adulto, si es un adulto de la tercera edad, si es una mujer, si es una mujer joven, si es una mujer menopáusica, eso nos va a dar mucha clave para estos exámenes. Entonces, en este caso, el paciente es un lactante de 13 meses, es decir, es un niño muy pequeño. Aquí luego descartamos crisis asmática. ¿Por qué? Porque generalmente la crisis asmática se presenta después de los 3 años. Nosotros decimos que un paciente es que el primer episodio de sibilancias, bueno, antes que todo les voy a anotar por acá como las claves, que siempre trato de hacerlo. Sibilancias, cuando nosotros pensamos en sibilancias, al menos a mí me pasaba en el pregrado, yo siempre pensaba en asma.
porque la verdad es que pues yo decía como medicina de adultos, ay no sé qué escucho, una disculpa, pensar en medicina de adultos luego, luego, pero es muy importante que los pediátricos pensemos diferente. Silbilancias. El primer episodio que un niño presente de silbilancias va a ser bronquiolitis. Generalmente son pacientes que son menores de 2 años, aunque su pico de incidencia es entre los 3 y los 6 meses de edad. El segundo episodio que presenten silbilancias, es decir, si ya nos dicen el paciente ya tuvo bronquiolitis antes o el paciente ya había presentado silbilancias antes, se llaman silbilancias recurrentes, ¿de acuerdo? Hasta los 3 años. Cuando el paciente ya tiene más de 3 años y tiene silbilancias, entonces aquí hablamos que el paciente puede estar teniendo asma, porque pues recordemos que dentro del asma tenemos dolor torácico, tos, disnea, silbilancias. Pero en estos pacientes, en pediatría, así es como se clasifican las silbilancias. Silbilancias, el primer episodio es bronquiolitis, el segundo episodio son silbilancias recurrentes. Cuando ya tienen más de 3 años, generalmente lo asociamos con asma. Ojo, de los 3 a los 5 años puede ser asma, es diagnóstico probable de asma. Diagnosticamos asma de los 3 a los 5 años con prueba terapéutica. Esto quiere decir que el paciente tiene silbilancias después de los 3 años, le damos un broncodilatador de acción corta, porque generalmente suele ser el primer paso en estos pacientes, dependiendo de la sintomatología que tengan. Si no, ya agregamos corticosteroides inhalados, etcétera. Pero si mejora con el tratamiento, es asma. Hacemos el diagnóstico de asma en niños de 3 a 5 años. Si el paciente tiene más de 6 años, entonces ya podemos hacer una espirometría. Eh, si el paciente tiene más de 6 años, ya entonces le hacemos una espirometría para ver cómo está el FEBI y la relación de FEBI y fracción de capacidad vital. Entonces, con esto ya es como nosotros podemos diagnosticar propiamente asma mediante espirómetro, pero aquí es con prueba terapéutica. Y acá ya es con espirómetro. Como tal. Y lo que vemos acá es que básicamente, hay una disculpa. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con este caso clínico, ya descartamos por qué no es crisis asmática. Generalmente son niños arriba de 3 años, entonces no sería crisis asmática por este motivo. Vamos a anotar acá la diferencial de laringotraqueobronquitis o laringotraquitis, que es más común conocida así. Crisis asmática decimos que generalmente es mayor de 3 años. Laringotraqueobronquitis generalmente es conocido como el croup. Y estos pacientes, bueno, el virus que lo produce principalmente es para influenza tipo 1. Y estos pacientes tienen una triada característica, que es disfonía o un llanto bitonal, también le llaman, porque pues este bebé está muy pequeño, aunque ya puede decir algunas palabras por la edad, pero en general tienen disfonía o llanto bitonal, tos traqueal y estridos. Esto es lo diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que no sería, porque no cumple estas características clínicas. Y neumonía sí podría ser, ¿por qué? Porque si se fijan acá, el paciente tiene un síndrome de dificultad respiratoria, como es por las características clínicas que podríamos sacar un Silverman Anderson acá, y también porque el paciente tiene estertores. Entonces, estertores, aunque bien no nos conforman todo el síndrome pleuropulmonar como debería ser, pues sí podría ser un diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Ay, déjenme borrar esto por acá. Listo. La guía de práctica clínica de bronquiolitis aguda nos dice que el incremento de la frecuencia respiratoria es un determinante importante en bronquiolitis y en neumonía. Aquí es muy importante que siempre que veamos un caso clínico hagamos como una técnica de leída rápida de los signos vitales. Siempre ver que el paciente esté hemodinámicamente estable, sobre todo con la TA, que esté arriba de 90 la sistólica, arriba de 60 la diastólica, y que veamos que el paciente cómo tiene la frecuencia respiratoria. Si la tiene aumentada, generalmente nos está hablando de que el paciente está tratando de compensar algo. Ahí
Lo principal que pasa cuando el paciente tiene una infección respiratoria o alguna deficiencia respiratoria, siempre el paciente va a tratar de hacer un esfuerzo para jalar más aire. Entonces, antes de presentar tiraje intercostal, retracción sifoidea, disociación tóraco-abdominal, siempre va a presentar un aumento de este, frecuencia respiratoria, va a presentar taquipnea y generalmente también polipnea. Entonces, estos pacientes que tienen bronquiolitis y neumonía, que es una infección del tracto respiratorio bajo, van a estar presentando incremento en la frecuencia respiratoria como primer síntoma, que es de hecho como veíamos acá nuestro paciente que tiene este, dificultad respiratoria por tiraje, retracción. No nos mencionan tanto de que aumentó la frecuencia respiratoria, pero pues sería importante, ¿de acuerdo? Y los diagnósticos diferenciales dentro de esta guía de práctica clínica de bronquiolitis, el primero que nos mencionan justo es neumonía. Entonces hay que tenerlo en cuenta, si se fijan todos los demás no nos los mencionan y pues nada más. Siguiente caso clínico. Una paciente de 63 años acude a consulta por presentar astenia, dinamia y disnea de esfuerzo. Entre sus antecedentes indica historia de osteoporosis, consumo crónico de AINE y evacuaciones negras. Durante la exploración física, TA de 160, frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 21, se observa palidez de tegumentos, no se presenta esplenomegalia ni petequias. Además de una biometría hemática, ¿qué estudios se deben solicitar ante la sospecha de anemia? Inciso A, conteo de reticulocitos y cinética de hierro. Inciso B, COMS y deshidrogenasa láctica. Inciso C, niveles de folato y vitamina B12. Entonces ponemos pausa a la grabación, damos unos segundos para contestar. Ok. Vamos a comenzar con el análisis de este caso clínico. Entonces, ¿quién es nuestra paciente? Es una mujer, importante, mujer de 63 años. Esto quiere decir que es una mujer posmenopáusica y que presenta osteoartrosis. Datos que son tanto de importancia como de antecedentes, que consume de manera crónica AINES y que tiene evacuaciones negras, que esto se traduce de manera médica como melena, ¿de acuerdo? Y la paciente además presenta astenia, dinamia, o sea, su motivo de consulta, ya vemos quién es nuestra paciente, su motivo de consulta es que tiene astenia, dinamia, disnea y palidez de tegumentos. Entonces, ¿qué estudios le vamos a pedir ante la sospecha de anemia? Muy bien, entonces, esta paciente ya vimos que lo que tiene es un síndrome anémico. En nuestra consulta llegó con un síndrome anémico. Ahora otra vez vamos a escribir por acá. Síndrome anémico. Aquí algo muy importante que nos dicen es que la paciente tiene consumo de AINES y evacuaciones negras. Ante evacuaciones negras, lo primero que hay que pensar es que la paciente está teniendo una anemia o por déficit de hierro. Las principales causas de anemias por déficit de hierro depende de la edad del paciente. Si es ya se los había mencionado anteriormente, pero si es un varón, siempre va a ser gastrointestinal. Si es una mujer, generalmente, si es premenopáusica, es ginecológico. Si es posmenopáusica, generalmente es gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces, ante un síndrome anémico, ay, se borró. Bueno, ante un síndrome anémico en mujeres, siempre hay que pensar este, premenopáusicas en algún sangrado transvaginal o en posmenopáusicas gastrointestinal, y en hombres siempre gastrointestinal. El hecho de que esta paciente nos digan que es una paciente que ya sabemos que es mujer, que es posmenopáusica, justo, es por pérdida gastrointestinal. Y si nos dicen que además tiene melena, que son evacuaciones negras, es decir, un sangrado de tubo digestivo alto generalmente, pues básicamente nos está hablando que la paciente está sufriendo ahí un insulto a la mucosa gástrica, duodenal, que está haciendo que se descame y que se erosione continuamente y que esté teniendo esta pérdida crónica de sangre. Cuando tenemos este déficit de hierro, generalmente vamos a tener una anemia que va a ser característicamente microcítica hipocrómica, como ustedes ya saben, que es el caso de esta paciente. Entonces, ¿qué estudios le pediríamos a esta paciente? Le pedimos un conteo de retis. Siempre en toda anemia hay que pedir un conteo de retis independientemente. Es lo que nos va a dar la pauta para saber qué tipo de anemia es. De hecho, idealmente la opción debería decir solo conteo de retis, pero nos está dando también lo de cinética de hierro porque nos dice evacuaciones negras. Entonces, cinética de hierro porque tiene la melena, y porque es la principal causa de pérdida de hierro de manera crónica, tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces, esta anemia, pues ya, síndrome anémico, déficit de hierro ferropénica, y ya vimos que mujer posmenopáusica. Ahora, ¿por qué no es la opción B?
Porque una prueba de Coombs, nosotros la vamos a pedir cuando sospechemos de un síndrome anémico hemolítico. Ante un síndrome de anemia hemolítico, generalmente lo que van a tener estos pacientes es que van a tener la DHL, que es deshidrogenasa láctica aumentada. Las bilirrubinas, generalmente a expensas de la indirecta, van a estar aumentadas. El CUMS lo hacemos para diferenciar si se trata de una anemia de tipo inmunológica, o sea, una anemia que por medio de anticuerpos se hemoliza, o una anemia con, si es positiva, es inmunológicamente, o sea, un CUMS positivo es que sí es inmunológica y un CUMS negativo es que no es inmunológica. Generalmente por alteraciones de la membrana, de la hemoglobina, es que se están hemolizando este, estos eritrocitos. Entonces, CUMS positivo es inmunológica, es decir, que sí hay anticuerpos que los están inmunizando. CUMS negativos es no inmunológica, es decir, son sobre todo efectos hereditarios como de la membrana o de la hemoglobina que están produciendo la hemólisis. Pero esta paciente no nos menciona nada de eso, no nos mencionan que tenga DHL aumentada, no le pedimos DHL porque nos dan un factor de riesgo claro para anemia ferropénica o por déficit de hierro. Ahora, no le pedimos niveles de folato, si nos dieran, perdón, si nos dieran este síndrome anémico, pues nos dirían que la paciente tiene antecedentes de autoinmunidad para pensar en inmunológica o que tiene alguna deficiencia en alguna de las membranas, de las proteínas de las membranas que forman los hematíes, etcétera. Ahora, ¿por qué no le pedimos folato? O vitamina B12, porque cuando los pacientes tienen un déficit de vitamina B12, lo principal que tienen es alteraciones neurológicas. Generalmente estos pacientes van a tener una em, disestesia o una parestesia a nivel de pies y manos, sobre todo pies, de tipo calcetín, como el síndrome de calcetín que hacen los pacientes diabéticos, así estos pacientes empiezan a tener trastornos de la propiocepción y de los trastornos sensitivos de forma de calcetín, ¿de acuerdo? Los pacientes que les manifiesten, en el caso clínico, que tienen ataxia, que tienen pérdida de la sensibilidad en las piernas, este, generalmente hay ellos que nos hablan de un síndrome anémico, si hay que pedirles B12. Folato, la verdad es que no es muy específico el síndrome que da, pero generalmente nos hablan de un paciente que no consume casi carne o pacientes que no consumen hojas verdes. Entonces, esto nos podría estar hablando de un déficit de folato. Y también en un paciente con vitamina B12 baja, nos hablan de un paciente que es vegetariano. Vegetariano. Porque el principal sustrato donde nosotros obtenemos la vitamina B12 es principalmente la carne. Entonces, un paciente vegetariano no consume carne, tiene que tomar suplementos de vitamina B12 y si no, empieza con un síndrome neurológico de síndrome de tipo disestesia de calcetín. Y el folato, pues, sobre todo déficit de consumo de hojas verdes, el anémico ya vimos y el síndrome anémico hemolítico ya lo vimos también. Algo muy importante, no recuerdo en qué examen me lo preguntaron, la verdad no me acuerdo si fue el IGEL, pero una causa muy importante de riesgo para déficit de hierro es sobre todo los pacientes, bueno, las pacientes que están en la menstruación, en la menarca, en el inicio de la menarca y pacientes lactantes que están en la lactación. Generalmente que están en la transición de la lactación y menores de 6 meses, porque la leche materna no cumple los requerimientos diarios de hierro, entonces estos pacientes pueden tener riesgo de tener anemia ferropénica si una vez que inician la alimentación complementaria no se inician también con carnes molidas, etcétera. Y las pacientes femeninas que están adolescentes, pobres, mm, pueden tener riesgo, sobre todo en el periodo de la menarca, porque empiezan a perder pues, sangre que no estaban acostumbrados a perder. Entonces, la retroalimentación de es que básicamente pacientes en los que se tenga sospecha clínica de anemia, siempre hay que solicitar retis y frotis de sangre periférica. Entonces, aquí llega nuestro paciente, tenemos la sospecha de anemia, que son todos estos datos clínicos que ya vemos con la paciente,
tiene datos clínicos de anemia por deficiencia de hierro. En este caso, pues como nuestra paciente sí los tiene, hay que pedir BH, Retis y Frotis. Aquí nada más nos dieron Retis, pues esa tomamos. Y si tiene una anemia microcítica hipercrómica con Retis normales o Retis sobre todo disminuidos, porque esas son anemias hiporregenerativas, tanto la anemia por deficiencia de hierro, como la anemia por deficiencia de ácido fólico, como la anemia por deficiencia de B12, todos los que dicen deficiencias son anemias hiporregenerativas, o sea que no tienen el sustrato para hacer más hematíes, entonces regeneran muy poco, son hiporregenerativas. Mientras que las anemias hiperregenerativas, sobre todo son la hemolítica y el sangrado, porque el hecho de que estén perdiendo hematíes, ya sea porque están marcados con anticuerpos y los están destruyendo, o porque tengan alguna alteración en su membrana y los están destruyendo, o porque está sangrando y los están destruyendo, no les falta sustrato, entonces empiezan a producir más y más hematíes a medida que pueden, y esto hace una anemia hiperregenerativa, dependiendo del conteo de reticulocitos. Generalmente arriba de 1, algunas bibliografías están arriba de 2%, ya se toma como hiperregenerativa y por debajo es hiporregenerativa. Entonces, déficit son hiporregenerativas. Si sí es hiporregenerativa, hay que solicitar sobre todo el perfil de hierro y la ferritina sérica. La ferritina sérica marca la GPC que sobre todo bajo de 20 es cuando nosotros consideramos una anemia ferropénica, ¿de acuerdo?